Hace apenas unas horas, el nombre de Pelín Karan volvió a ocupar los titulares y las redes sociales con una noticia que nadie esperaba. Una noticia triste, dolorosa, que conmovió a sus seguidores dentro y fuera de Turquía. Porque detrás de la sonrisa que iluminó nuestras pantallas durante más de una década, detrás de los personajes inolvidables y de las victorias que celebramos junto a ella, siempre hubo también una mujer real, atravesada por luchas, por dudas y por silencios que ahora se rompen con más fuerza que nunca. Lo que ocurrió no es solo un episodio más en la vida de una actriz famosa, es un recordatorio de que la fama no protege del dolor, de que incluso los ídolos que parecen intocables enfrentan pruebas que ponen en jaque su fuerza interior. Pelín, a quien muchos conocimos en Kabak Yeyeri y consagramos como icono global en Mutes MYZYL, ha demostrado que ser estrella no significa ser invulnerable. Y hoy, más que nunca, sus palabras y decisiones vuelven a sorprendernos. Por eso te invito a que te quedes hasta el final. Porque lo que vas a descubrir aquí no es un simple repaso de carrera, es un viaje al corazón de una mujer que brilló, que cayó, que se levantó y que hoy enfrenta una de las etapas más difíciles de su vida. Antes de continuar, recuerda suscribirte ahora mismo a nuestro canal. Tu suscripción es importante porque YouTube la toma en cuenta para recomendar este contenido a más personas, y eso nos ayuda a seguir creciendo y trayendo más historias como esta para ti. Si lo que estás viendo te emociona, también puedes darle un super thanks para apoyar al canal de una forma aún más significativa. Y si no puedes, no te preocupes, un simple comentario contándonos qué fue lo que más te sorprendió de esta historia será más que suficiente. Pero quédate hasta el final, porque la última revelación te dejará sin palabras. Pelín Karan nació el 6 de octubre de 1984 en Ankara, capital de Turquía, una ciudad que no solo es centro administrativo y político, sino también un espacio de contrastes sociales y culturales. Su infancia se desarrolló en un hogar de raíces anatolias, en un entorno donde la disciplina, el esfuerzo diario y la importancia de la educación eran principios inquebrantables. Los valores familiares marcaron profundamente a Pelín, dotándola de una mezcla de sobriedad y determinación que más tarde serían claves en su carrera. Desde muy pequeña, mostró una curiosidad insaciable por las artes. Mientras otros niños se entretenían con juegos comunes, Pelín encontraba en la música, la poesía y la actuación una vía de expresión. Bailaba en reuniones familiares, imitaba personajes que veía en televisión y recitaba poemas en la escuela con una seriedad sorprendente para su edad. Era evidente que su sensibilidad artística no era pasajera. Ankara, con su dualidad entre la formalidad burocrática y la vitalidad de los barrios populares, fue el escenario ideal para moldear su carácter. En medio de ese contraste, Pelín aprendió a convivir entre tradiciones familiares y sueños personales, entre lo esperado y lo deseado. Ya en la adolescencia comenzó a sentir que su camino no podía limitarse a un destino convencional. La idea de estudiar una carrera segura y vivir bajo estructuras rígidas nunca la convenció. Lo que verdaderamente le apasionaba era el escenario, el contacto con el público, el vértigo de la interpretación. En sus años escolares, profesores y compañeros ya notaban algo distinto en ella. Su forma de leer en voz alta, de improvisar en representaciones teatrales escolares o de crear pequeñas coreografías para eventos de la escuela la destacaban como alguien con un talento innato. No era simplemente entusiasmo, había en ella una autenticidad que llamaba la atención. Tras completar la secundaria, tomó la decisión que cambiaría su vida, mudarse a Estambul. Para una joven de provincias, Estambul representaba tanto oportunidad como riesgo. Era la capital cultural de Turquía. La ciudad donde se encontraban los principales canales de televisión, productoras de cine y academias artísticas. Pero también era un territorio ferozmente competitivo, donde miles de aspirantes luchaban cada día por un lugar en el espectáculo. En Estambul, Pelín ingresó a talleres de actuación y cursos de expresión corporal. También comenzó a presentarse en castings, primero para comerciales y luego para roles secundarios en series. Los primeros trabajos fueron pequeños, pero suficientes para dejar entrever su carisma y naturalidad frente a la cámara. Su frescura contrastaba con la sobreactuación que a menudo se veía en actores novatos, y eso llamó la atención de productores y directores. Poco a poco, las puertas empezaron a abrirse. Su presencia en comerciales le dio cierta visibilidad, y pronto fue convocada para apariciones secundarias en producciones televisivas. En esas breves intervenciones, Pelín transmitía una naturalidad que no pasaba desapercibida.
Aunque no tenía largos diálogos ni gran peso en la trama, los espectadores comenzaban a preguntarse quién era esa joven de mirada luminosa que parecía llenar la pantalla incluso en segundos de aparición. El gran salto llegó en 2007 cuando fue elegida para interpretar a Alzeybek en Kabak Yeyeri, la adaptación turca de la exitosa serie estadounidense Dawson's Creek. Esta producción se convirtió en un fenómeno generacional en Turquía y marcó un antes y un después en la carrera de Pelin. El personaje de Aslı, con sus dilemas sobre el amor, la amistad y la transición a la vida adulta, encontró en ella a la intérprete ideal. Durante 4 años, de 2007 a 2011, millones de espectadores siguieron las historias de los jóvenes de Kabak Yeyeri, y Pelin pasó de ser una promesa emergente a un rostro imprescindible de la televisión turca. Su actuación no solo convenció a la crítica, sino que la hizo favorita del público juvenil. La identificación era total. Las jóvenes veían en ella un espejo de sus propios dilemas, y los jóvenes la admiraban como símbolo de frescura y autenticidad. Lo que distinguía a Pelin en la serie era su capacidad para transmitir emociones reales en contextos ficticios. Las lágrimas parecían verdaderas, las sonrisas no eran forzadas y los conflictos se sentían cercanos. Esa autenticidad conectó profundamente con el público, que no tardó en transformarla en ídolo juvenil. El impacto de Kabak Yeyeri no se limitó a Turquía. La serie fue exportada a países de Medio Oriente y Europa del Este, donde rápidamente ganó audiencias fieles. Pelin ya no era solo una actriz local, sino el rostro de la nueva ola turca que conquistaba mercados internacionales. Su nombre comenzó a sonar en entrevistas extranjeras, en revistas de entretenimiento de países vecinos, y sus imágenes circulaban en foros de fans que compartían capítulos subtitulados. En paralelo, Pelin comenzó a ser reconocida como modelo y referente de estilo. Revistas turcas la invitaban a posar en portadas, y marcas juveniles la buscaban como embajadora. Su presencia se expandía más allá de la pantalla, consolidando su imagen como símbolo de una generación. A pesar de la fama repentina, Pelin mantuvo un perfil equilibrado. En entrevistas destacaba la importancia de la disciplina aprendida en su hogar y de la educación recibida. Esa combinación de carisma juvenil y madurez personal la convirtió en un modelo aspiracional. Para muchos era el ejemplo de que se podía triunfar sin perder autenticidad. Con Kabak Yeyeri, Pelin Karahan no solo se consolidó como actriz. También se transformó en ícono cultural. Representó a toda una generación que creció viéndola enfrentar en la ficción los mismos dilemas que vivían en la realidad. Y al mismo tiempo se convirtió en símbolo de la proyección internacional de la televisión turca. Lo que comenzó como pequeños papeles y comerciales terminó por convertirla en protagonista de una historia mayor, la de una joven que, con talento y determinación, pasó de promesa a estrella global. Con la fama, llegaron también las inevitables polémicas. Desde sus primeros años en Kabak Yeyeri, la serie juvenil que la lanzó al estrellato, la prensa de espectáculos turca empezó a especular sobre supuestas rivalidades entre Pelin Karahan y sus compañeras de elenco. En columnas de revistas y programas de televisión se hablaba de tensiones en los rodajes, de discusiones en camerinos y hasta de pequeños celos por el protagonismo. Aunque nunca aparecieron pruebas sólidas, esas narrativas encontraron terreno fértil en un público ávido de escándalos. Pelin, que apenas comenzaba a lidiar con el fenómeno de la fama, aprendió pronto que en Turquía la televisión no se consumía solo en pantalla, cada detalle fuera de ella podía convertirse en tema nacional. El fenómeno se repitió más adelante cuando aceptó uno de los papeles más complejos de su carrera, el de Mirima Sultan en Mutese MYZYL el Sultán. Interpretar a la hija de Suleimán el Magnífico significaba entrar en una de las producciones más costosas, exitosas y observadas de la historia de la televisión turca. El impacto mediático fue inmediato, y con él también los rumores. Algunos medios insinuaban que Pelin mantenía una relación distante con parte del elenco, especialmente con actrices veteranas. Otros afirmaban que su carácter reservado era confundido con arrogancia. En los sets los gestos más mínimos eran escrutados, si saludaba de forma breve, si se retiraba del rodaje en silencio. Si evitaba participar en fiestas del elenco. Lo que para ella era simplemente una forma de preservar su vida personal, para los medios se transformaba en combustible para titulares. A esas especulaciones se sumaron las interpretaciones maliciosas de algunas de sus entrevistas. En una ocasión, Pelin habló abiertamente sobre los extenuantes horarios de rodaje en Turquía, que superan con frecuencia las 12 o 14 horas diarias.
Sus palabras buscaban visibilizar una problemática que otros actores mencionaban en privado, pero que pocos se atrevían a denunciar públicamente. Sin embargo, la prensa convirtió esa reflexión en un escándalo, con titulares que la tildaban de diva inconforme o actriz problemática. Las redes sociales amplificaron esas noticias y los comentarios se dividieron. Unos defendían su valentía por hablar de una injusticia laboral, otros la acusaban de desagradecida. La presión mediática alcanzó niveles insospechados en la era de las redes sociales. Bastaba que Pelín publicara una fotografía en Instagram o compartiera un comentario ambiguo en Twitter para que surgieran interpretaciones interminables. Una imagen en la que aparecía sola en un café fue vista como símbolo de aislamiento, una frase sobre la amistad se convirtió en supuesto mensaje contra compañeros de rodaje. Ese escrutinio constante la obligó a reflexionar sobre el costo emocional de la exposición pública. No era suficiente con entregar un buen trabajo frente a las cámaras, la audiencia exigía también transparencia total en su vida privada. Durante su paso por Mutes MYZYL, incluso su aspecto físico fue objeto de controversia. Algunos tabloides publicaban artículos comparando sus estilismos con los de otras actrices, insinuando competencias inexistentes. Hubo críticas a su peinado, a su vestuario, a su manera de sonreír en eventos públicos. Esa obsesión con los detalles mínimos la convirtió en blanco constante de debate, aunque rara vez respondía directamente. Su estrategia era clara, dejar que su trabajo hablara más fuerte que cualquier rumor. El silencio, sin embargo, tenía un doble filo. Para parte del público, su decisión de no aclarar cada rumor era vista como signo de madurez, una muestra de que no se rebajaba a polemizar. Pero para otros, esa misma distancia se interpretaba como soberbia. Así, la dualidad la acompañó durante años, era la actriz querida y admirada, pero también la mujer envuelta en titulares de prensa sensacionalista que buscaban minar su reputación. No fueron pocos los momentos en que sus colegas salieron en su defensa. Algunos actores y directores afirmaron públicamente que Pelín era profesional, disciplinada y dedicada, desmintiendo cualquier rumor de conflictos. Sin embargo, esas declaraciones raras veces ocupaban tanto espacio en los medios como las polémicas. El drama detrás de cámaras parecía más atractivo que el talento frente a ellas. Con la llegada de las plataformas digitales y la internacionalización de las series turcas, la presión se multiplicó. En foros de fans de Medio Oriente y Europa del Este comenzaron a circular rumores propios, muchas veces sacados de contexto y replicados en varios idiomas. Lo que en Turquía era apenas un comentario malinterpretado, en pocos días se transformaba en noticia internacional. Pelín se encontró atrapada en una red de versiones imposibles de controlar. Uno de los episodios más comentados fue cuando rechazó participar en un proyecto televisivo por no estar de acuerdo con las condiciones de producción. La prensa lo presentó como un desplante, como si Pelín despreciara oportunidades. Pero en entrevistas posteriores, dejó entrever que su decisión estaba motivada por un principio claro: no aceptar trabajos que pusieran en riesgo su bienestar físico y emocional. Esa postura le costó titulares duros, pero también le granjeó el respeto de colegas que enfrentaban la misma presión. Las polémicas que la persiguieron, lejos de destruirla, terminaron por moldear su imagen pública. Pelín Karahan no era solo la actriz de grandes éxitos, sino también la mujer que navegaba con entereza el mar turbulento de rumores y malinterpretaciones. Aprendió que en Turquía la fama es un campo minado, en el que cada paso puede detonar una controversia. Pero también descubrió que el silencio puede ser un arma poderosa. Al no entrar en el juego mediático, mantuvo intacta una parte esencial de sí misma, y eso la convirtió en símbolo de resiliencia frente al escrutinio constante. La vida sentimental de Pelín Karahan estuvo bajo el escrutinio constante de la prensa turca desde sus primeros pasos como actriz reconocida. Como suele suceder con las figuras públicas, cada gesto, cada compañía y cada decisión íntima se transformaba en tema de debate. Sin embargo, en su caso particular, los medios encontraron siempre un terreno fértil en el contraste entre la actriz que brillaba en la pantalla y la mujer que intentaba construir una vida privada lejos de los focos. En 2011, cuando su carrera empezaba a consolidarse después del éxito de Kabak Yeyeri, Pelín sorprendió al público al casarse con el piloto de aviación Erdinç Bekirolu. A ojos del público, aquel matrimonio representaba la unión de mundos distintos, el de una actriz en ascenso y el de un profesional completamente ajeno a los reflectores. Al principio se habló de un amor sólido, cimentado en la discreción y la vida fuera del espectáculo.
Sin embargo, apenas 2 años después, la pareja anunció su divorcio en 2013. La noticia sacudió a la prensa rosa. Los rumores sobre los motivos se multiplicaron. Algunos tabloides hablaron de diferencias irreconciliables, otros sugirieron que la creciente fama de Pelín había afectado la dinámica de la relación. Aunque nunca se conocieron detalles concretos, lo cierto es que la joven actriz enfrentó su primera gran prueba mediática, la de ver su vida íntima diseccionada en portadas y columnas de opinión. Durante un tiempo eligió el silencio, limitándose a confirmar que la separación había sido de mutuo acuerdo y que prefería mirar hacia adelante. Ese silencio, sin embargo, no evitó que la prensa siguiera alimentando teorías. Había quienes afirmaban que Pelín estaba demasiado enfocada en su carrera para sostener un matrimonio, mientras que otros señalaban al revés, que el mundo del espectáculo resultaba demasiado agresivo para alguien externo como Erding. Lo cierto es que la ruptura coincidió con un momento de transición artística para ella, y muchos interpretaron ese proceso como parte de una búsqueda personal más amplia. El giro en su vida llegó en 2014, cuando contrajo matrimonio con el empresario Bedri Guntay. A diferencia de su relación anterior, esta vez Pelín no se encontró con un compañero que se mantenía en la sombra, sino con alguien dispuesto a compartir la exposición pública de manera equilibrada. Su boda fue un acontecimiento mediático seguido de cerca por la prensa turca, que no tardó en destacar el contraste con su primer matrimonio. Esta vez parecía haber encontrado estabilidad. Con Bedri, Pelín formó la familia que siempre había soñado. En ese mismo año nació su primer hijo, Ali Demir, y en 2017 llegó su segundo hijo, Can Eyüp. La maternidad transformó radicalmente su imagen pública. De la joven estrella asociada a rumores de rivalidades y romances fugaces, pasó a convertirse en símbolo de maternidad y equilibrio familiar. Muchas entrevistas posteriores la mostraban hablando no solo de su carrera, sino también de su rol como madre, de las rutinas cotidianas con sus hijos y de los valores que deseaba inculcarles. Esa transición fue aplaudida por gran parte del público. Pelín representaba una versión de celebridad que, sin dejar de ser glamorosa, transmitía cercanía y normalidad. No era la actriz envuelta en escándalos constantes, sino la madre que equilibraba profesión y vida personal con sensatez. Sin embargo, esa imagen no la libró de las especulaciones. A lo largo de los años, varios medios turcos publicaron rumores sobre supuestas crisis matrimoniales entre Pelín y Bedri. Titulares ambiguos sugerían distancias emocionales, problemas de convivencia o incluso posibles separaciones. En la era de las redes sociales, esos rumores se amplificaban rápidamente, generando olas de comentarios y debates entre sus seguidores. Pelín, fiel a su estilo reservado, rara vez salía a desmentir de manera explícita. En cambio, prefería mostrarse junto a su esposo en eventos puntuales o compartir fotografías familiares en redes, lanzando mensajes silenciosos pero contundentes. La unión seguía firme. En entrevistas posteriores confesó que la maternidad había cambiado su forma de ver el mundo. Ser madre me dio un sentido de responsabilidad mucho mayor, no solo en mi vida personal. También en lo profesional, dijo en una ocasión. Esa declaración reflejaba un cambio profundo. Pelín ya no era solo la actriz que elegía proyectos pensando en su crecimiento artístico, sino también la mujer que seleccionaba papeles considerando el impacto que tendrían en su vida familiar. El público también percibió esa transformación. Su figura se consolidó como la de una actriz madura, capaz de balancear las exigencias del espectáculo con la serenidad de la vida privada. En un país donde la prensa suele magnificar cualquier grieta en la vida sentimental de las celebridades, Pelín supo sostener su narrativa de discreción y estabilidad. Aún así, la sombra de las especulaciones nunca desapareció del todo. Cada ausencia prolongada en eventos sociales o cada publicación menos frecuente en redes era interpretada como señal de crisis. Los medios llegaban incluso a analizar sus expresiones en fotografías para extraer conclusiones. Frente a ese escrutinio, Pelín mantuvo su estrategia: no alimentar rumores con explicaciones innecesarias. Hoy, al mirar en retrospectiva, su vida sentimental refleja un recorrido de rupturas y reconstrucciones. El matrimonio breve con Erding Bekirolu representó una etapa de aprendizaje, marcada por el contraste entre la fama incipiente y la necesidad de intimidad. El vínculo posterior con Bedri Guntay, en cambio, simbolizó la consolidación, el inicio de una familia. La maternidad y una nueva identidad pública. Más allá de los titulares,
lo que se impone en la historia de Pelín Karahan es la importancia que ella misma le otorga a la familia como pilar. En múltiples declaraciones ha subrayado que su esposo y sus hijos son su mayor motor, el espacio donde encuentra estabilidad en medio del ruido mediático. Esa convicción ha sido su brújula en los momentos más difíciles, permitiéndole mantener el equilibrio entre la actriz reconocida y la mujer que eligió un camino de discreción. El recorrido amoroso de Pelín, entre rupturas y reconstrucciones, no solo marcó su vida privada, también configuró su imagen pública. En un entorno donde la prensa suele devorar a las celebridades con especulaciones interminables, ella encontró la manera de imponer silencio cuando era necesario y de hablar solo cuando lo consideraba oportuno. Y en ese equilibrio se convirtió en ejemplo de resiliencia, mostrando que es posible sobrevivir a la presión mediática sin sacrificar la esencia personal. Si con Kavak Yeyeri Pelín Karahan se convirtió en una estrella juvenil seguida por toda una generación, fue con Muhtesem YZYL el sultán que alcanzó la verdadera consagración internacional. Interpretar a Mirima Sultán, la hija de Suleimán el Magnífico y de la legendaria Hürrem, la colocó en el corazón de una de las producciones más ambiciosas de la televisión turca. No se trataba de una serie más, era el proyecto que redefinió la escala de las telenovelas otomanas, con vestuarios fastuosos, escenarios que recreaban con precisión el esplendor imperial y un elenco de primer nivel. Allí, Pelín demostró que ya no era solo la joven carismática de los dramas juveniles, era una actriz con capacidad para sostener personajes históricos cargados de simbolismo. El impacto fue inmediato. La serie fue exportada a más de 60 países, incluyendo mercados estratégicos en Europa del Este, Medio Oriente, el Magreb, América Latina y hasta el sur de Asia. En cada uno de esos territorios, los personajes se transformaron en parte de la cultura popular, y el rostro de Pelín comenzó a ser reconocido con la misma familiaridad que el de las estrellas locales. En países como Egipto, Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudita, las encuestas de popularidad la incluían entre las actrices extranjeras más queridas, un fenómeno que demostraba el alcance global de las producciones turcas. En América Latina, el éxito de El Sultán fue avasallador. Televisoras de Chile, México, Argentina y Colombia incluyeron la serie en horarios estelares, y Pelín se convirtió en un nombre habitual en conversaciones de fanáticos que seguían apasionadamente la trama del Imperio Otomano. Su personaje de Mirima, complejo y ambivalente, fue percibido como una mujer adelantada a su tiempo, fuerte con ambiciones propias, pero también atrapada en las redes del poder familiar. Esa dualidad le permitió conectar con audiencias diversas, que veían en ella no solo la princesa otomana, sino también un reflejo de las luchas contemporáneas de las mujeres por hacerse oír en entornos dominados por hombres. Los reconocimientos no tardaron en llegar. En Turquía, Pelín recibió múltiples nominaciones en los premios Golden Butterfly, el galardón más importante de la televisión local, destacándose como mejor actriz de reparto por su papel en Muhtesem YZYL. Aunque no siempre se llevó el trofeo, su sola presencia en la lista de candidatas confirmaba que había dejado atrás la etiqueta de actriz juvenil para consolidarse como intérprete de peso. Su actuación fue valorada por críticos que resaltaban su capacidad de transmitir matices. Mirima no era una princesa plana, sino una figura en permanente tensión entre el deber y el deseo, y Pelín logró darle humanidad sin perder la grandeza histórica. Pero los premios no se limitaron a Turquía. Fue invitada a festivales internacionales en el Medio Oriente y en Europa, donde participó en paneles sobre la expansión global de la televisión turca. En El Cairo recibió una distinción honorífica como rostro de la nueva ola turca, y en Dubái fue reconocida por su contribución al fortalecimiento de los lazos culturales entre Turquía y el mundo árabe. Estos homenajes reflejaban no solo su talento individual, sino también el papel central de la industria audiovisual turca en la diplomacia cultural del país. En paralelo, Pelín demostró que su talento no se limitaba al melodrama televisivo. Incursionó en el teatro participando en montajes contemporáneos que exploraban temas sociales y familiares desde perspectivas más intimistas. En el cine, aunque su participación fue menos frecuente, logró mostrar una versatilidad inesperada en producciones independientes que escapaban del formato de gran espectáculo. Esa diversidad de registros consolidó una percepción clave: Pelín Karahan no era simplemente una estrella de telenovelas, era una actriz capaz de adaptarse a géneros distintos y de sorprender con interpretaciones alejadas de lo que se esperaba de ella. A lo largo de su carrera, el reconocimiento de críticos y colegas ha sido constante.
Actores veteranos con los que compartió pantalla han destacado públicamente su profesionalismo, su disciplina y su capacidad de escuchar en escena, cualidad que le permite construir personajes en interacción genuina con los demás. Directores la describen como intérprete que combina carisma con preparación, y que nunca se conforma con una lectura superficial de sus papeles. Esa actitud, poco común en una industria muchas veces apresurada, le permitió ganarse un respeto que trasciende modas pasajeras. En países de Latinoamérica, especialmente en Chile y Argentina, donde las producciones turcas encontraron audiencias masivas, Pelín fue invitada a programas de televisión y entrevistas, siempre destacando su sencillez y su disposición a conectar con fans internacionales. En Italia y España su figura también alcanzó notoriedad, impulsada por la transmisión del Sultán en canales de señal abierta y por plataformas digitales que multiplicaron el alcance. Este reconocimiento global consolidó a Pelin Karahan como uno de los rostros icónicos de la televisión turca, comparable a figuras como Beren Saat o Tuba Büyüküstün, que también trascendieron fronteras. Sin embargo, su perfil se distinguió por un matiz particular. Mientras otras actrices se proyectaban como símbolos de glamour o de rebeldía, Pelin fue percibida como un rostro clásico, elegante y equilibrado, capaz de representar tanto la tradición como la modernidad de la mujer turca. La suma de premios, invitaciones internacionales y el cariño del público moldeó un legado temprano. A diferencia de otros intérpretes que dependen de un solo éxito, Pelin supo diversificar su trayectoria. Su paso de los dramas juveniles al retrato histórico, del teatro a la televisión internacional, mostró que no había una sola versión de ella, sino múltiples facetas listas para ser exploradas. Y esa riqueza interpretativa es lo que la mantiene vigente, incluso después de más de una década de carrera. En definitiva, el reconocimiento y los premios no fueron para Pelin Karahan simples medallas de una trayectoria ascendente. Representaron la validación de un camino lleno de obstáculos, rumores y exigencias, pero también la confirmación de que su talento no podía quedar reducido a un fenómeno pasajero. Con cada proyecto, con cada invitación internacional, con cada festival en el que fue recibida como embajadora de la cultura turca, Pelin fue escribiendo un capítulo duradero en la historia de la televisión global. Hoy, con 39 años, Pelin Karahan atraviesa una etapa de madurez tanto personal como profesional. Su vida se mueve en un delicado equilibrio entre los escenarios y el hogar, entre la fama que nunca dejó de acompañarla y la intimidad que aprendió a proteger con determinación. Para millones de espectadores que la conocieron como la eterna Mirima Sultán, sigue siendo un referente de la televisión turca, pero para quienes la siguen de cerca, también es símbolo de resiliencia, de autenticidad y de una manera distinta de ser celebridad en un medio donde la exposición se vuelve, muchas veces, una condena. La actriz construyó un presente marcado por la maternidad, su matrimonio con Bedri Guntay y la crianza de sus dos hijos, Ali Demir y Kaan Eyüp. Lejos de desaparecer de la escena, ha sabido seleccionar proyectos con mayor cuidado, priorizando la calidad sobre la cantidad. Ha participado en programas de entretenimiento, se ha involucrado en campañas sociales y ha seguido vinculada a producciones televisivas, aunque con un ritmo menos vertiginoso que en los años de su consagración. Esa elección fue leída por algunos como un repliegue. En realidad, fue la confirmación de que Pelin supo poner límites para preservar su bienestar y el de su familia. Sin embargo, el presente también se vio atravesado por un episodio inesperado que impactó profundamente a sus seguidores. La llamada triste noticia apareció primero en portales de espectáculos y luego se expandió por redes sociales. Pelin había enfrentado problemas de salud que la obligaron a retirarse temporalmente de los escenarios y a rechazar ofertas laborales importantes. Aunque la actriz nunca dio demasiados detalles, fiel a su estilo reservado, ella misma confirmó en una entrevista que atravesó un proceso delicado y que necesitaba priorizar su bienestar y el de los suyos. Ese momento de vulnerabilidad sorprendió a un público acostumbrado a verla fuerte, sonriente y aparentemente inquebrantable. Los fanáticos llenaron sus redes de mensajes de apoyo, hashtags con su nombre se convirtieron en tendencia, y colegas del medio expresaron públicamente su solidaridad. Pelin, que siempre había sido reacia a exponerse emocionalmente, decidió entonces compartir un mensaje sencillo pero poderoso, agradeció las muestras de cariño y aseguró que estaba en proceso de recuperación. La reacción fue inmediata, lo que comenzó como preocupación se transformó en admiración por su franqueza y por la serenidad con la que enfrentaba una circunstancia tan difícil. La triste noticia no solo generó impacto mediático, también abrió un debate sobre las exigencias de la industria televisiva turca, con sus interminables jornadas de rodaje y la presión constante sobre los actores.
Varios colegas utilizaron el caso de Pelín para denunciar públicamente los efectos del ritmo de trabajo en la salud física y emocional de los intérpretes. En ese sentido, su situación sirvió como recordatorio de que detrás de la imagen glamorosa existe una persona que también necesita pausas y cuidado. A pesar de todo, Pelín dejó en claro que no piensa abandonar la actuación. En entrevistas recientes, aseguró que tiene planes para regresar a la televisión en un proyecto cuidadosamente seleccionado y que también evalúa volver al teatro, un espacio que le permite conectar de forma directa con el público. Rumores de la industria sugieren que podría participar en una serie para plataformas internacionales, lo que marcaría un nuevo capítulo en su carrera, acercándola aún más a las audiencias globales que la siguen desde América Latina, Medio Oriente y Europa. En paralelo, sigue activa en redes sociales, aunque siempre con mesura. Sus publicaciones alternan entre momentos familiares como cumpleaños de sus hijos o celebraciones íntimas con su esposo y mensajes de gratitud hacia sus seguidores. Esa cercanía, combinada con su estilo discreto, le permite mantener viva la conexión con un público que siente haber crecido junto a ella. La resiliencia de Pelín se ha convertido en su sello. En un medio donde la exposición puede destruir carreras y donde las polémicas suelen devorar trayectorias, ella ha demostrado que es posible sobrevivir a rumores, escándalos y noticias dolorosas sin perder la autenticidad. La triste noticia no debilitó su imagen, al contrario, la reforzó como símbolo de fortaleza y dignidad. Hoy para muchos su historia ya no es solo la de una actriz exitosa, es la de una mujer que supo equilibrar fama, maternidad y verdad personal en medio de una tormenta mediática. Mirando hacia el futuro, Pelín Karan tiene por delante un reto doble: continuar expandiendo su carrera en un mercado globalizado y al mismo tiempo mantener la estabilidad de su vida privada. Todo indica que lo hará con la misma filosofía que la ha guiado hasta ahora: elegir proyectos que la representen, proteger a su familia de los excesos de la fama y cultivar la gratitud hacia un público que, a pesar de todo, nunca dejó de acompañarla. El legado que construye día a día ya trasciende los premios y los papeles memorables. Es el legado de una actriz que supo convertir la vulnerabilidad en fortaleza, que aceptó mostrarse humana frente a millones y que incluso en medio de una noticia dolorosa, dejó claro que la resiliencia es la clave para seguir adelante. Y esa, quizás, es la mayor enseñanza que Pelín Karan entrega hoy a sus admiradores, que detrás de la estrella sigue habiendo una mujer auténtica, capaz de brillar incluso en la oscuridad.